Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Las medidas de alivio de deuda se aplican para rescatar a grandes economías, individuos y empresas que con sus disparidades y dimensiones persiguen condiciones para mantener la actividad económica, la productividad y el sosiego social. Todas conservan elementos de buena voluntad de emisores y o reguladores financieros junto a la gestión y la sinergia política del Estado, a fin de brindar condiciones favorables de disponibilidad de recursos y circulante monetario, lo que a su vez despliega un ambiente proclive al emprendimiento individual y colectivo. Con las distancias del caso, eso se ha pretendido en buscar salidas al pago de deuda externa de países en desarrollo como Honduras tras el paso devastador del huracán Mitch y en el marco del Grupo Consultivo de Estocolmo en 1998, en las naciones europeas como Grecia e Italia, afectando ciertos beneficios sociales y económicos muy arraigados en sus sociedades. En julio del 2015, el Fondo Monetario Internacional dijo que la deuda pública de Grecia es insostenible y que es necesario aplicar medidas de alivio de la deuda que van mucho más allá de lo que Europa ha estado dispuesta a considerar hasta ahora. En el caso hondureño, una propuesta muy estructurada sobre esa materia fue socializada el viernes anterior entre los actores principales de la economía nacional, la clase obrera, el sector privado y el gobierno. El titular del Poder Ejecutivo, Juan Orlando Hernández, presentó ante dichos segmentos el anteproyecto de ley para el alivio de la deuda de los trabajadores, que pretende favorecer a más de 900,000 asalariados con obligaciones con entes financieros y casas comerciales del país. La medida tendría una cobertura del 40% de empleados públicos y 38% de trabajadores del sector privado, sobre cuyas bolsas pesa un sobreendeudamiento cercano al 80% del salario. El enfoque de este método es permitir que los trabajadores puedan consolidar sus deudas con cualquier entidad del sistema financiero y los empleadores van a retener las cuotas motivo de esta consolidación, declaró el titular de la cartera ministerial de Trabajo, Carlos Madero. El afianzamiento de deuda permitirá adquirir una vivienda y un mayor flujo de dinero en manos de los trabajadores en una escala de un 14 al 20% de salario, añadió. Madero además adelantó que en el encuentro entre estos sectores se llegó al consenso de estructurar la ley con participación de trabajadores y empleadores. Desde la gradería del segmento sindical, la iniciativa permite readecuar o aliviar compromisos financieros con bajos intereses, sostuvo Hilario Espinosa, dirigente obrero. Es una posibilidad para que el beneficio llegue a nivel nacional y bajo la cobertura de una ley, destacó por su parte Jorge Díaz, delegado del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. La empresa privada apoya definitivamente esta propuesta de ley, puntualizó. El anteproyecto fue socializado en una reunión del Consejo Económico y Social que integran ambos sectores y el gobierno. Próximamente será enviado al Congreso Nacional para su debate, reformas y aprobación. Este segmento es presentado por Agua de San Pedro. Creciendo juntos. Buenos días, bienvenidos. Iniciamos la semana, hoy es lunes 29 de abril. Sobre este tema de la ley de alivio de deuda de los trabajadores, el presidente Hernández también se ha pronunciado de la siguiente manera en las últimas horas. Tenemos un serio problema que es urgente atender. Un poco más del 40% de los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado, tienen su salario comprometido por un valor entre el 60 y hasta el 100%. Eso es angustiante, desesperante. Por eso hemos trabajado un esquema de consolidación de deuda que, entre otros beneficios, traerá lo siguiente: consolidar todas las deudas que una persona tiene, que un trabajador tiene, trasladarlas en una sola a más largo plazo y con menores tasas de interés. Lo haríamos a través de autorizar a todas las entidades del sistema financiero, llámense cooperativas, bancos, financieras, institutos de previsión como INJUPEN, IPM, INPREMA, entre otros. Esta medida va a permitir liberar
hasta el equivalente al 20% del salario de una persona que ahora ya lo va a poder utilizar en sus necesidades del día a día. De igual manera, esta consolidación nos va a permitir que muchos de los trabajadores de Honduras puedan tener acceso a financiamiento para su vivienda, cosa que no ha sido fácil. Me gustaría pedirles sus opiniones para poder enriquecer este debate y poder lograr que al pedirle al Congreso Nacional nos apruebe esta ley, podamos ir con algo que realmente impacte, alivie, ayude a los trabajadores de Honduras. Saludos a todos. Bien, gracias. Don Benjamín Vázquez, secretario adjunto de la Central General de Trabajadores, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. También está don Freddy Gómez, representante de la Asociación de Empleados Públicos. Andet, bienvenido, don Freddy. Buenos días y a ustedes gracias por la invitación a este foro. Don Olvin Villalobos, viceministro del Trabajo, bienvenido. Muchas gracias, don Raúl. Es un gusto estar acá con usted. Está don Gustavo Solórzano, que es gerente de asesoría legal del Consejo Hondureño de la empresa privada COEP. Bienvenido, don Gustavo. Muchas gracias, buenos días. Y don Rafael Ruiz, representante de Banprovi. Buenos días y bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí. Bueno, ya hemos escuchado también al presidente sobre esto de la ley de alivio de deuda de los trabajadores. ¿Qué contiene la ley de alivio de deuda de los trabajadores? ¿Qué les podemos explicar a la población? Muchas gracias, don Raúl. Es importante iniciar diciendo que esta iniciativa que impulsa el presidente Hernández a través de un esquema tripartito en el marco del Consejo Económico y Social es una iniciativa que no nace de la noche a la mañana ni tampoco a la ligera. Es un esquema que se ha venido dando un poco de pensamiento e incluso surgió en los debates, en las negociaciones del salario mínimo que culminaron en diciembre del año pasado. Responsablemente el gobierno hizo un análisis de esta situación y encontró con una muestra de más de 25,000 empleados públicos que el 40% de ellos tiene comprometido su salario entre el 60 y el 100%. Esta es una cifra muy alarmante, que de alguna manera genera preocupación porque el empleado no solo es poco productivo ante una situación de esta naturaleza, sino que también genera un tipo de sentimiento emocional negativo en su hogar. Esta misma tendencia también la reflejan los empleados del sector privado. Nosotros hicimos un análisis de cómo se comportarían y encontramos que la tendencia es similar. Por lo tanto, es necesario aplicar una alternativa de solución al respecto y el presidente pues ha impulsado un esquema que permite que los trabajadores puedan entrar a condiciones favorables en financiamientos que permitan consolidar sus deudas a largo plazo con una tasa de interés baja y que permitan consolidar las deudas como tal. Hoy en día, los esquemas normales y actuales no permiten de alguna manera hacer este tipo de operación porque tiene mucho que ver las políticas a lo interno de las instituciones financieras, pero también algunas restricciones que tenemos en la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Con este instrumento legal viabiliza la oportunidad para que un trabajador tenga esas condiciones y pueda gozar de este beneficio. Sí, don Benjamín, ¿qué piensan los trabajadores? Sí, después de haber visto la exposición que hizo el señor ministro allá en el CES, creemos de como sector laboral que es necesario que esta ley se ponga en práctica. ¿Por qué? Porque siempre la clase trabajadora, de hecho, que pasa endeudada y hay muchas instituciones que el trabajador nada más firma el voucher de pago porque no tiene nada que cobrar. Aparte de eso, también hay gente fuera de la institución que le están esperando para cobrarle. Y creemos de que con este tipo de ley, el alivio, consolidar lo que son las deudas, eso le haría mayor facilidad porque le quedaría un buen porcentaje de lo que es el salario para que pueda emplearlo en lo que es su familia. Y creemos de que esto sería muy bueno. Lo que sí es bueno también la cultura del trabajador, que si hace este tipo de cambio, pero que
el trabajador también tiene que tener el tipo de cultura que porque está pagando una deuda a largo plazo y también con intereses bastante bajos, no se vaya a volver nuevamente a engranar en la parte que están los usureros, la gente que presta y presta a un interés bastante alto, como el 10, el 20% semanalmente. Entonces creemos de que esta cosa es muy buena para los trabajadores y nosotros como representantes del sector, de hecho estuvimos de acuerdo en el CES para que esta ley se implementara, que se pusiera en práctica y apoyar a la clase trabajadora. Porque si platicamos de los trabajadores, hay trabajadores que tienen un 95% comprometido, lo que es salario, lo que va a agarrar nada más un 5%, y eso no les ajusta para cubrir los costos de la familia, y lo que sucede es que posteriormente se vuelven a endeudar más y así está viviendo ese tipo de rol y nunca sale avante con lo que es el salario que le corresponde como tal. Don Freddy Landet, ¿qué piensa de todo esto? Nuevamente, gracias. Mire, nosotros como Asociación Nacional de Empleados Públicos compartimos el sentir y pensar la preocupación del presidente, porque nosotros vivimos en carne propia lo que es el diario vivir de los empleados públicos. Sabemos que con esta propuesta estamos orientando a beneficiar a más de 900,000 trabajadores. Es un hecho real de que los empleados públicos a las fechas de pago, usted va y se aboca y el empleado, los vouchers le salen en cero. O sea, no tenemos instancias como para poder decir que puede haber alguna aspiración en que un empleado con los pírricos sueldos que se reciben pueda tener acceso a los programas de vivienda o programas de mejor educación, mejor salud. Entonces creemos nosotros como Asociación de Empleados Públicos que esta propuesta, esta ley vendría a, como quien dice, amortiguar toda la crisis financiera por la que pasamos la mayoría de los empleados públicos. Y como es lógico, somos la pobreza reflejada más que todo. ¿No está de acuerdo con esta posición del presidente? Claro, estamos de acuerdo y ojalá que esto pudiera llevarse a cabo. Porque, repito, como decía aquí don Benjamín, mire, es lastimoso ver los días de pago, los 20, 21, 22 en las instituciones de gobierno, cuando usted ve a los agioteros esperando a los empleados públicos, hay empleados públicos que solo recibe más bien ese impacto psicológico el día de pago, que sabe que trabajó, pero que por la situación real económica, ese día solamente tiene que hacer traspaso de su salario. ¿Y la empresa privada qué piensa, don Gustavo? Gracias. Bueno, estamos apoyando esta ley, ¿no? Y se han hecho varias consultas, incluso hemos venido trabajando junto con la Secretaría de Trabajo, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Se han analizado los datos que se tienen en relación con la población asalariada. Lo que se busca es darle una facilidad en realidad al empleado para que el empleado pueda sanear sus finanzas y de esa manera pues obtener una mejor calidad de vida. La ley inicialmente pues tiene ese propósito, consolidar las deudas que puedan tener los empleados. Sin embargo, lo que mencionaba don Benjamín es importante. Tienen que posteriormente los empleados tener cultura financiera, porque no podemos estar jugando con ese ciclo tampoco. Y en ese sentido, en el que podamos colaborar en este momento en consolidar esas deudas, también tenemos que ir fomentando esa cultura financiera de los trabajadores. Bajo ese esquema, pues como sector privado incluso hemos manifestado nuestra posición de apoyar en el tema incluso de que se puedan estar haciendo las deducciones como corresponde por planilla, que esa es una de las situaciones que se dan a nivel del sistema financiero, y sobre todo volver bancables a todos aquellos trabajadores que se encuentran entre 1 y 2 salarios mínimos, que es la mayoría de la población. Estamos hablando de cerca de 1.700.000 trabajadores, si mal no recuerdo, con los datos del Instituto Nacional de Estadísticos, que están en ese promedio de salarios entre 1 y 2. Así que vemos con buenos ojos la iniciativa y la vamos a apoyar en el sentido de que sea en realidad un instrumento aplicable y que genere el mayor bienestar social a los trabajadores hondureños. En sí, ¿por qué deciden apoyarlo? Decidimos apoyarlo en primer lugar porque sabemos la situación. De hecho, cuando estábamos en las discusiones con el presidente de la República, se le mencionaba de que ya hay muchas empresas que incluso antes de esta ley ya hacen este tipo de acciones. Hay empresarios que han dado préstamos internos a sus empleados con el propósito de que sanen sus finanzas.
Entonces, si lo vemos que se hace de iniciativas privadas, a veces empresarios propiamente, vemos con buenos ojos poder incentivar una ley para que esto también se haga. Y en ese sentido también permitir a las instituciones del sistema financiero, hablo de todas, ¿no?, poder colocar estos fondos a la disposición, los fondos que están en el RAP, los fondos que están en institutos de previsión, también colocarlos a una tasa de interés que pueda ser pagada debidamente por los trabajadores. La mora en el sistema financiero, le quiero decir que tampoco es alta, es decir, el hondureño tiene cultura de cumplimiento y andará en un 3% en relación con la cantidad de endeudados, pero el problema que tenemos es que esta gente paga, pero deja también de tener una mejor calidad de vida en vista de que ya no tiene más recursos a través de su salario. ¿Qué función va a jugar Banprovi? No, realmente nosotros venimos más a apoyar en el tema financiero. Banprovi es Banco de Producción y Vivienda y en estos temas tiene poco que ver. Sin embargo, sí hago eco de lo que han mencionado en este foro ya mis compañeros. Sí es un tema de que pues las necesidades y los deseos de la gente siempre son mayores a las capacidades que se tienen para poder enfrentarlos. Por esto se terminan endeudando en préstamos de consumo a tasas a veces mayores de las que deberían de poder ser. Y con este mecanismo lo que se quiere es aliviarlos, darles opciones de que realmente se busque más bien un endeudamiento que mejore el patrimonio de los trabajadores y de sus familias y pues que queden con un poco más de disponibilidad en su bolsillo para los gastos que realmente son los que deberían de estar haciendo en vez de los costos financieros que tienen. ¿Qué beneficios reales contiene, viceministro? Los beneficios puntuales que tiene esta ley va en el marco de que actualmente esas consolidaciones no se pueden realizar de manera puntual y con esta ley viabiliza la posibilidad de que lo puedan hacer, a tal grado que una persona que está sobreendeudada en un préstamo de consumo hoy en día y que puede llegar a un acuerdo y sus condiciones de financiamiento le permiten, puede hasta optar no solo a consolidar su deuda, sino a adquirir una vivienda propia por primera vez y puede mancomunar dos deudas, una deuda de consumo que pueda tener con una deuda de vivienda y estas dos se pueden mancomunar a largo plazo. Esto no solo le permite consolidar su deuda, sino le permite también alcanzar el beneficio de obtener una vivienda a un plazo sustancial con una tasa agradable. Ese es un beneficio de alguna manera puntual que tenemos en este nuevo instrumento legal, Raúl. ¿Cómo se van a cobrar las deudas? Las deudas, la ley establece que hay un mecanismo de compromiso entre la empresa privada, es decir, el empleador va a hacer un proceso de deducción por planilla y este deducción por planilla va a ser acreditado al sistema financiero que corresponda. Va a haber un compromiso puntual entre las instituciones financieras con el sector privado, es decir, la empresa privada, quien va a hacer la retención de estos pagos. Esto beneficia porque de alguna manera minimiza el riesgo para el sector financiero porque garantiza que el pago se haga en el momento oportuno y en la fecha determinada. Don Benjamín. Sí, cuando nosotros dijimos apoyar la ley es porque vemos más que todo que hay un tipo de beneficio para el trabajador. Primero, acá el trabajador siempre por costumbre, siempre quita créditos en varios lados. Y esos créditos a veces lo que hacen es endeudar al trabajador y cuando viene el momento de pago no hay capacidad para pagar. Y si hay capacidad para pagar, pero no hay capacidad para cubrir los gastos diarios de la familia. Entonces esto conlleva al trabajador que a veces se desespera. El trabajador no trabaja, no es una buena labor, sino que siempre está pensando en lo que el fin de mes o el pago que viene lo tiene todo comprometido y ver más o menos cómo compromete otro pago. Acá el trabajador con lo que es la promoción del dinero plástico, de hecho se han enjarnado en lo que son las instituciones bancarias y el interés, de hecho, que es a un 60-65%. Entonces, ese tipo de situación, a veces el trabajador no lo prevé, pero
pero como están ellos, los tienen que pagar. Entonces, creemos de que esto, que trae beneficios, que un trabajador joven que esté en una empresa que pueda estar solvente por lo menos, o que en la deuda, al consolidarla, se le cobre una cuota mejor, una cuota más baja, y a un largo plazo le queda el dinero para otro tipo de opciones. Entonces creemos de que es muy bueno, y que la otra cosa es que también tiene acceso a la vivienda. Aquí la juventud a veces desespera. Alguien comentaba por allí, cuando estábamos en la reunión, que sus trabajadores a veces han decidido emigrar, porque el sueño americano que tienen los trabajadores, que a veces les va un poco mejor, entonces se arriesgan a dejar el trabajo a veces e irse para aventurar. Entonces son cosas que tenemos que ver cómo las evitamos y crear la cultura del joven trabajador que pueda, que aquí en nuestro país también se genera lo que es aquel tipo de utilidad y tiene también acceso a un tipo de vivienda. Entonces creemos de que estas cosas son muy buenas y que la ley tiene ese tipo de contenido, ese tipo de beneficio para el trabajador, y como sector laboral nosotros siempre hemos apoyado este tipo de gestiones que pueden ser de beneficio para el trabajador. Ahora, la otra cosa es que estas cosas se ejecuten, porque a veces se queda en un documento nada más así y no hay un tipo de ejecución donde el trabajador pueda ser beneficiado con este tipo de temas. Nosotros sí creemos en ello y vamos a seguir apoyando como sector laboral, y creemos de que es una buena acción, pero que habría más que todo que controlar, que haya un tipo de control en este tipo de ley de alivio a la deuda de los trabajadores. Me dice el licenciado Vallecillo, que es catedrático universitario. Buenos días, ojalá se apruebe esta ley. Nos ayudará mucho a los que tenemos préstamos, tarjetas y más. ¿Cuánto será la tasa de interés?, pregunta. La ley plantea algunos escenarios que, de ser ideales, debería de ayudar y venir a beneficiar mucho. Por ejemplo, nosotros planteamos unos escenarios que al 17%, una tasa por ciento del 17% vendría a ayudar mucho. Un ejemplo, una persona que hoy tiene un financiamiento por 60,000 lempiras, a una tasa de un 48%, que es el promedio ideal de lo que hoy se ve en el mercado, y a ese mismo financiamiento lo pasamos a una tasa de un 17%, a un plazo de un 36%, la cuota no solo se reduce, sino que le ayuda a ahorrar a la persona hasta un 19%. Eso beneficia de manera directa. Y hablando de un financiamiento al 17%, que pudiese ser menos o pudiese ser ligeramente superior, pero llegaría en esos valores porcentuales. Me gustaría aportar algo ahí también. Bueno, lo de la tasa de interés, eso todavía son beneficios que generan las instituciones financieras, pero dentro de los beneficios que estamos hablando ahora dentro de la ley está el tema que mencionaba el viceministro Villalobos. En primer lugar es el tema de la vivienda y sobre todo también el fomento a la educación. La gente en Honduras se endeuda para consumo únicamente y no estamos fomentando en realidad para lo que se debería endeudar. En este momento lo que se está creando es una oportunidad para la clase trabajadora de que incluso los bancos puedan crear un producto financiero en donde, además de poder consolidar la deuda, la gente pueda optar o a comprar vivienda, decir que si hay alguien que debe 100,000 lempiras y le están vendiendo una casa por 1,000,000 de lempiras o 600,000, no lo sé, y tiene esa deuda que le impide adquirir la vivienda, que pueda consolidarla y que se pueda sumar junto con el préstamo, con la deuda de la casa, y ahí en ese caso pues la vivienda sería la garantía. Hasta en eso se está trabajando. Y también en el tema de que se pueda plantear una oportunidad para que la gente se eduque. Y olvidarnos mucho del tema de estarse endeudando únicamente para consumo. En esto, ¿por qué nosotros también como sector empleador estamos apoyando? Porque una de las dificultades a veces también resulta que si yo tengo una empresa en donde hay 1,000 trabajadores, 500 trabajadores y cada uno comienza a sacar préstamos con todas las instituciones del sistema financiero, eso tiene un costo administrativo para la empresa en el sentido de estar emitiendo planillas para cada una de estas instituciones. Entonces también dentro de la ley se está planteando un mecanismo que ya existe en la ley o que se plantea en la ley marco del sistema de protección social, que es el sistema unificado de registro y recaudo.
Es decir, de que el empleador únicamente recibe una planilla y posteriormente lo único que haga es la empresa que se dedica a esto es dispersar. Y así de esa manera también evitar un poco el costo administrativo que tiene para la empresa el estar emitiendo tantas planillas, porque esto se ha identificado también como uno de los problemas, ¿no? Por el costo que puede venir a representar. Sí, don Freddy. Mire, nosotros, usted hacía la pregunta de que cuáles serían los beneficios. Nosotros vemos la propuesta del presidente Juan Orlando Hernández en el sentido de que esto vendría a solventar la crisis económica por la que pasan los empleados. Estamos hablando de que esta es una ley también que pasará el asunto del problema que tenemos la mayoría de empleados. Cuando el empleado se endeuda demasiado, cae en central de riesgos. Y esta es una de las limitantes más grandes que los empleados tenemos. Si usted se va en este momento, le aseguro que así como las cifras que estamos manejando, que un 40% está endeudado hasta en un 80% con su salario, igual usted va a la central de riesgos y va a encontrar que la mayoría de empleados están en estas condiciones. En central de riesgo no porque no haya voluntad de pagar, sino simple y sencillamente porque la realidad salarial no está acomodada o no está afín a lo que es el salario. Por ejemplo, aquí tiene usted empleados, le voy a poner un ejemplo, en Injupen, con sueldos de 13.000 lempiras, pero que están pagando una letra al instituto de 6.000, 7.000 lempiras de vivienda. Entonces, vemos nosotros la iniciativa del presidente y esperamos que el Congreso confirme esto porque es un beneficio directo a los empleados. Hay empleados que están pagando su vivienda, que tienen que pagar el cable, que tienen que pagar energía, que tienen que pagar el agua, pero que también tiene con una casa comercial un compromiso, que sacó una refri en Navidad, que sacó un equipo de sonido, y cuando se llega a esto, nos estamos sobreendeudando porque en el intervalo a que se llegue el día de pago, llegó el prestamista, le ofreció el 20% y el empleado lo que quiere es resolver en el momento, no mirando las consecuencias que esto genera al final. Entonces nosotros vemos esta propuesta como la respuesta que los empleados están esperando. Y veo yo y lo vemos así como Asociación de Empleados Públicos, que esto viene a beneficiar en el hecho de que vamos a absorber 4 o 5 deudas que tenemos con los institutos o con centros, instituciones comerciales en una sola. Y el estudio socioeconómico que se hará, lo que va a reflejar es una sola realidad, una sola deuda, y el empleado va a tener la posibilidad de poder decidir, sí tengo acceso a un programa de vivienda, que creo que esa es la orientación que debería de ocuparnos más. A nosotros nos preocupa la carencia de vivienda en los empleados. En un gran porcentaje los empleados públicos alquilan y esto absorbe demasiado, esto genera impacto psicológico, la gente no puede tener esa tranquilidad. Muchos estamos endeudados hasta por 25 años en el Instituto de Jubilaciones y los Empleados Públicos. Esos son los plazos, 15, 25 años para pagar nuestra vivienda. Y las otras cosas que nos aparecen cuando los hijos van creciendo, que hay que prepararse para el estudio. Entonces, este es el impacto y esto es lo que nosotros vemos a bien. El beneficio que va orientado directamente al empleado, a la familia, para tener mejores aspiraciones de educación y salud. Los fondos de Banprovi que se prestan para la vivienda, ¿cómo se están moviendo? Realmente ha habido bastante movimiento en vivienda estos últimos años. Uno de los principales programas, por ejemplo, el de vivienda media, que ha logrado llegar a más de 3.000 familias. Y también la vivienda social se ha seguido moviendo bastante bien. O sea que se nota que la población también está aprovechando mucho las oportunidades que le está dando el mercado. Yo quiero también, apoyo muchísimo lo que dice el licenciado Fred, en que en efecto la gente pues está ahogada y estos son mecanismos que van a permitir que ellos salgan de sus problemas de financiamiento.
las tasas de interés son las que los bancos definan. Sin embargo, sí, como bien lo dijo Olvin, las tasas van a andar entre 16 y 20%, que es lo que se mueven hoy las tasas de consumo, agregando de que ahora hay una reducción en el riesgo para la banca, en que las deducciones se hacen por planilla. Y como también bien me encanta que la posición del COEP también sea, hay que dejar de endeudar solamente el consumo. Realmente lo que va a generar un poco de más movimiento en la economía es que nos metamos a temas más productivos. Vivienda es un tema que tiene mucho impacto a nivel social. Entonces, reducir la carga financiera para entrar a vivienda, además le va a mejorar el patrimonio a la persona, no por ahorita, sino por el resto de su vida. Y hacer énfasis en dos cosas. Uno, que para las empresas tenemos que cuidar un poco lo que mencionaba el COEP, que es la simplificación administrativa. No podemos hacer, a pesar de que querramos el tema de deducciones por planilla, no podemos sobrecargar administrativamente a la empresa y decirle haga deducción por planilla para todos. Por eso el tema del mecanismo único de recaudo, y también que se tiene que respetar mucho la planilla del trabajador. O sea, eso es sagrado, estar hablando de la fuente de ingresos de la gente, y por tanto se tiene que tratar con mucho respeto lo que se deja por ley de que se puede tomar de ahí. Pero son las dos líneas que lleva esta ley. Me preguntaba don Fernando, consúltele, ¿es para todos los empleados o solo es para los empleados públicos? Es para todos los empleados del sector privado, público, de empleados formales. Viceministro. Sí, definitivamente reafirmo lo que ha dicho Rafael. Es un beneficio que va dirigido a todos los empleados del sector público y también todos los empleados del sector privado. También es importante resaltar en esto que nuestros análisis que hemos hecho solo son de compromisos formales que tienen algunos empleados con algunas instituciones que nosotros podemos ver en nuestros sistemas. A eso sumémosle cuáles son esos compromisos informales a los cuales los empleados tienen acceso, y podemos encontrar algunos porcentajes sorprendentes de algunas personas que mes a mes pueden recibir casi cero de sus ingresos, y eso es de alguna manera muy lamentable, y por eso es que esta ley no solo busca ampliarse solo al sector público, sino también al sector privado. ¿Este tipo de deudas es para con cooperativas, comercios, bancos? Es correcto. El empleado que tenga algún tipo de compromiso con algún banco, con alguna institución, ya sea del sistema financiero o alguna institución formal o no formal, lo único que tiene que hacer es acreditar que tiene ese tipo de deudas ante la institución financiera, y de alguna manera califica para poder entrar al esquema de alivio a la deuda de un empleado. ¿Don Gustavo? Sí, efectivamente son tanto para instituciones reguladas como no reguladas. Incluso dentro del desarrollo de la ley se buscaba, el tema de las empresas, ¿verdad?, de las comerciales, que prestan ese servicio de dar ventas al crédito, pero también incluso se analizaba un poco más allá, lo mencionaba don Benjamín, qué es lo que está pasando también, porque esto es en el sistema formal, pero ¿qué pasa con aquellos que se endeudan con el prestamista de la institución, con los amigos que se dedican a prestar? Entonces, buscamos un esquema a través del cual, con una constancia también, se pueda acreditar de que la deuda existe, se pueda verificar, y de esa manera también darle una solución al trabajador. Algo importante que sí hay que mencionar con esto es quienes, un poco dentro de quienes optarían a este beneficio, serían todos los trabajadores. La condición es que se les pague a ellos a través del sistema financiero nacional, ¿no? Por el tema de la deducción de planilla que hay que hacer. Entonces también eso es un punto importante que hay que rescatar dentro de la ley. Don Osman García está desde San Pedro Sula. Don Osman, buenos días. Don Osman. Sí, bueno, sí quería hacerle una pregunta. Digamos, así como uno que estaba pagando ahorita una deuda por medio de planilla, entonces quería saber si por medio de esa cuenta que, digamos, de ese endeudamiento también se aliviaría, le quitarían a uno todo.
De hecho, si usted tiene un compromiso ya con una institución financiera y ese compromiso usted lo cumple a través de deducción por planilla, continúa el proceso igual. De hecho, la ley se enmarca a ese objetivo, que el empleado pueda honrar sus compromisos a través de deducción por planilla. Contestando a su pregunta, concretamente es correcto, se iniciaría con ese mismo proceso para poder cumplir sus compromisos que adquiera a futuro y si entra en este proceso de consolidación de deuda. Sí, creemos de que es un sistema más que todo que haya voluntad de parte de lo que es el empresario, también de la parte pública, para que el trabajador se pueda beneficiar de esto. Nosotros tenemos varios ejemplos, fíjese, Raúl. En este caso, nosotros tenemos un ejemplo con el sector informal, o sea, la gente que vende en los mercados. Esa gente, ahí había muchos prestamistas particulares que en la mañana prestaban al vendedor y en la tarde le cobraban y pagaban un 10% de interés diario. Generalmente en los mercados. En los mercados se da eso. Ahora tenemos un sindicato que se llama Cibel y que ese sindicato tiene una cooperativa. La cooperativa les presta y les presta hasta por mes y el vendedor tiene la opción de manejar aquel fondo para seguir trabajando con ese tipo de fondo y no tiene ningún tipo de problema. Nada más que siempre esta gente es puntual y creo que la gente de cada recurso es muy buena paga. Lo que pasa es que a veces no hay capacidad para pagar y por eso hay ese tipo de situaciones. Ahora, la cuestión de la deuda, de hecho que tiene que ser más que todo, digo, bien controlada, bien manejada, porque lo que decía el viceministro, hay trabajadores que tienen deudas formales con las instituciones, con bancos, todo tipo de cosas así, pero las que son informales tienen muchas deudas, porque siempre dentro de lo que son las instituciones, el día de pago, como decía Fred, el día de pago siempre están allí los prestamistas particulares, están los que venden alimentación, un montón de gente está esperando a que le pague lo que es el trabajador y el trabajador cuando se va para la casa a veces no lleva ni un tan solo centavo. Aparte de eso... Están los famosos cobras ahí afuera. Los cobradores. Sí. Es que eso es una realidad que vivimos aquí en el país y a veces da pesar que un trabajador tenga compromisos por pago por planilla, cae todo lo que es el salario y cuando va a cobrar nada más 2 lempiras. Yo me miré cuando 2 lempiras al mes cobran porque como todo lo tienen endeudado así y los demás gastos que tienen están esperanzados que la demás familia pues pudiese cubrir los costos de la casa. Don Héctor Reyes en San Pedro Sula y luego voy con don Freddy Castellanos a la residencial de Centroamérica. Don Héctor, buenos días. Muy buenos días, Raúl, y un saludo a todos los panelistas. Y está muy bien la ley que están haciendo de la apertura de líneas de financiamiento para empleados de la línea de empresa privada. Pero si hay algo, no va a ser suficiente la línea de crédito que obtenga un empleado empresarial cuando el mercado de la vivienda es cautivo. O sea, si yo puedo obtener un préstamo para construir mi casa de unos 50 metros cuadrados, tiene un costo de fabricación o de construcción, llamémoslo, alrededor de 250,000 a 300,000 lempiras. Pero cuando usted va a una institución financiera y le cuesta esa casa financiada 1.200.000 lempiras, entonces el punto que se tiene que cambiar es abrir los créditos a las personas para que por mediante un contrato contraten a un ingeniero para que les construya su casa y les salga a un valor mucho más barato que ir a una institución que las comercializa, porque en el mercado usted compra una casa de 50 metros cuadrados y le están hablando de 800,000 lempiras. ¿Qué diferencia hay en el precio? Ese es el precio de venta de contado. Métale el financiamiento, estamos llegando a 1,5 millones. Significa que la persona va a ser esclava durante 20 años. Si realmente quieren ayudar al empleado, tienen que buscar el financiamiento para que el mismo empleado busque un ingeniero colegiado y construya su casa a un costo mucho más inferior. Esa sería realmente una salida saludable a los que están en el gobierno, si realmente pretenden ayudar
hagan eso. Y dos, las tasas de financiamiento, existe una ley que el máximo de tasa de interés debería de ser el 54%. Ahí ustedes están hablando y aceptan que las tarjetas de crédito cobren más de eso que está establecido por la ley. Entonces, el mismo gobierno acepta que se violen las leyes. ¿Me explico? Entonces, de nada sirve que se creen leyes buenas si hay otros que las violan. Gracias, muy amable. Gracias, don Héctor Reyes, desde San Pedro Sula. Voy con don Freddy Castellanos. Él nos llama desde la Residencial Centroamérica, aquí en Comayagüela. Buenos días, don Freddy. Buenos días, licenciado Raúl, y a sus panelistas ahí. Mire, yo soy empleado público de la INE. Mi pregunta aquí es, ¿por qué mejor no investigan? ¿Por qué hay tanto préstamo para todos los empleados de la parte de la banca privada, cooperativas y un montón de lugares ahora que ya no se llaman ni bancos ni cooperativas, pero que prestan dinero, sin recisar la central de riesgo? ¿Por qué dejan que el empleado se esté inundando en deuda? ¿Por qué permiten ese montón de empresas fantasmas como una empresa que está en el Boulevard Morazán que se llama, no me acuerdo, investiguen de quién es esa empresa, creo que es de un político, que presta sin central de riesgo, sin revisar el 30% del sueldo? Me equivoco, me gustaría que me ayudaran ahí. ¿Por qué no se investiga por qué al empleado público lo están hundiendo? Imagínese un representante de la CGT aprobando ahí, cuando se sabe muy bien, al menos lo que yo estoy viendo es que van a haber despidos por todo ese montón de privatizaciones como el ENE, la educación y la salud. Y lo que quieren es que uno se comprometa con al momento que lo despidan, dejarlo en cero las estaciones, porque esa financiera por donde le van a deducir su préstamo, ahí se lo va a absorber automáticamente. Yo tengo el fondo propio del ENE y no tengo acceso a un préstamo por cuestiones administrativas, tanto de la empresa como del trato corrupto que nos gobierna. Entonces, verifiquen ustedes, licenciado Raúl, por medio de usted, lo respeto mucho su programa, y a usted persona, investiguen por favor por qué hay tantos préstamos para el empleo público y ahora de la noche a la mañana quieren aprobar una ley para sacar un solo préstamo. Porque van a empezar esa masacre. Y después saben muy bien que yo como trabajador teniendo tanta deuda por todos lados, se va a dificultar hacer un solo cobro. Al banco le está preocupando las decisiones que la empresa, que el presidente está tomando, que es privatización. Y eso implica despido de trabajadores, despedir trabajadores endeudados hasta donde ya no. Estamos hundidos, los empleados del ENE, la mayoría en el 80%, 90% estamos hundidos en préstamos. En aquel momento recuerda que nos prestaban y no nos valoraban, incluso siguen habiendo empresas, usted mira hasta por televisión y por radio, de empresas que no se mencionan como bancos ni cooperativas, pero siguen prestando dinero al empleado público sin necesidad de revisar la central de riesgo, sin saber si se le puede tocar ese 30% de su sueldo que es intocable, como dice la ley. No podemos salir en cero en nuestros pagos. Esa es la pura realidad, licenciado Raúl. Ayúdanos a nosotros los empleados, ayúdanos, porque esto que está apareciendo ahorita, yo viendo su programa, me asusta más, porque ya están hablando del ENE tiene hasta donde nos han dicho presupuesto hasta en junio. No se sabe si nos van a despedir, si vamos a continuar, cómo vamos a continuar a la empresa. Al menos en mi caso personal tengo préstamos. ¿Y de qué me sirve si yo hago un solo préstamo, si me van a prestar a un interés más alto y que después la cuota se me va a ir arriba y después no voy a poder pagar otros compromisos que uno tiene por fuera? Entonces, nos preocupa, al menos yo llamo porque estoy preocupado que esa ley de la noche a la mañana, el gobierno se está preocupando que la banca nos haga da a entender muchas cosas, la verdad que sí, y tener un representante de la CGT ahí, eso no es una solución para el trabajador, es una solución para la banca privada que tiene ese montón de préstamos, esa es una solución para el trabajador. Para mí sería una solución que investiguen el fondo y que digan por qué no se habilitan los préstamos en el fondo. ¿Sabe usted que en el fondo propio del ENE hay unas leyes internas que dicen que si yo quiero un préstamo, mis dos avales de ese préstamo personal no deben de tener préstamos, porque la cuota mía, si supongamos que mi cuota sería de 5,000 empiras, esos 5,000 empiras se le suman a cada aval que yo tenga,
y el día que ese aval quiere sacar un préstamo, le van a sacar esos 5,000 como que si fuera una cuota personal, y entonces no va a tener acceso a los 200,000 que quiere, sino que tal vez a 80,000 porque no puede tocarle el 30%. O sea, bien, gracias a don Freddy Castellanos. Me dice don César López, Héctor Reyes está comparando la construcción de una casa contra la compra de casa más terreno, pero tiene razón que es cautivo. Los bancos solo quieren financiar algunas urbanizaciones para que el desarrollador garantice el préstamo. El problema para los bancos es que cuando quitan la casa le roban todo y no la pueden vender. Está también en la línea, aquí tengo a estaba don René Erazo de la colonia San Ángel, tal vez restablece la comunicación. Comentarios antes de la pausa de lo que dijo el televidente. En relación con el tema de los bancos, bueno, recordemos que esto es un contrato, ¿no? Al final los contratos se hacen para cumplirlos. Le mencionaba de que en Honduras tenemos buena cultura de cumplimiento. En realidad son muy pocas las personas que no cumplen. Lo que se busca a través de cualquier préstamo, en primer lugar, son algunas garantías también. Porque quien le va, y eso funciona así con cualquier persona que nos vaya a prestar algo, nosotros buscamos una garantía para ello. En cuanto a las tasas de interés, las tarjetas de crédito ahora, a partir de las regulaciones que hubieron hace el año anterior, creo que fue, la tasa de interés en tarjetas de crédito no es más del 50%. Es aproximadamente también el 5% de la población económicamente activa que tiene tarjeta de crédito. Creo que son como 400,000 personas, más o menos. Lo que se está buscando en realidad con esta ley, más allá del tema de que se quiera, es buscarle un alivio, como su nombre lo indica, a los trabajadores. De que en realidad la clase trabajadora hondureña, en primer lugar, fomentar la cultura también financiera y buscarle ese alivio para que no se vuelva a endeudar. Esta es una salida en donde se está buscando préstamos a largo plazo a una tasa de interés que en realidad sea competitiva y favorable, y además buscar otros beneficios como el tema de vivienda, como ya lo señalaba el doctor Villalobos aquí también. Aquí me dice alguien que les consulte. El problema real es el alto costo de la vida en Honduras, el desempleo, la poca cultura crediticia, los créditos para consumo y no para inversión. Este tipo de soluciones son temporales. El empleado a corto plazo se volverá a sobreendeudar, serán préstamos de alto riesgo, por eso las tasas de interés serán un poco altas. Los bancos siempre deben proteger su dinero. Totalmente de acuerdo con la preocupación que está planteando el televidente. Nosotros, de hecho, en esta ley se está buscando algunos controles que de alguna manera buscan frenar este tipo de comportamiento. De hecho, en las reuniones que hemos tenido al interno con el sector privado, nos comentan algunos empresarios que algunos empleados que ellos tienen en sus empresas han logrado consolidar sus deudas a través de mecanismos internos que ellos tienen, pero 3, 4 meses después vuelven a endeudarse igual. Y eso genera que el comportamiento cultural de la persona en este mecanismo habría que atacarlo con educación financiera. Entonces la ley también busca generar cierto tipo de control para que la persona se pueda volver a endeudar en el poco tiempo y tratar de eliminar el sobreendeudamiento. Otra cosa importante que tiene la ley es que de alguna manera protege que al menos un porcentaje de su salario no sea sostenido o no sea sometido a algún tipo de endeudamiento como tal. Por ejemplo, alguien decía, lo ideal sería que alguien se endeude en un 40 o 60% y que le permita a la persona tener sus ingresos de manera sostenida mensual para poder atender otro tipo de situaciones como emergencias en enfermedad, en educación o llámele de otra índole. Eso es muy importante y la ley busca blindar ese tipo de mecanismos para beneficio del trabajador. Es comprensible. Raúl, antes de que vaya a la pausa, nosotros sí estamos bien claros de que si se puede hacer, yo por eso decía al principio, controlado, si se puede hacer más que todo el préstamo para que le hagan la vivienda al trabajador, es lo mejor que puede pasar. Porque cuando una constructora vende un producto, una vivienda así, no es como que la construye el trabajador, sino que viviendas que a veces van hasta medias dañadas, y la otra cosa es que los intereses y también el costo del capital es bastante alto. Una vivienda que después con 200.000 lempiras, lo que decía él, a veces cuesta hasta 700, 800.000 lempiras. Entonces es bueno, más que todo, que se va a buscar la forma como beneficiar al trabajador para que tenga ese tipo de beneficios, para que pueda gozar de una parte de lo que es su salario.
Nosotros platicábamos ahí más que todo que se tiene que respetar por lo menos un 40% de salario para que el trabajador pueda tener esa oportunidad de llevar su dinero a su casa o cubrir otras deudas que hay, porque en la casa hay varias deudas. Entonces todo tipo de situación le hemos estado manejando y planteando, y creo que eso es lo bueno de lo que es la parte del contenido hasta aquí. Bien, continuamos. El licenciado Rafael Ruiz de Banprovi tiene una respuesta para los televidentes. Sí, tal vez haciendo respuesta un poco a lo que mencionaba el señor Héctor Reyes sobre los préstamos de vivienda. Ahí el mensaje que me deja es que tenemos que ser más claros cuando transmitimos las oportunidades que hay, porque sí hay programas de lo que llamamos vivienda autoconstrucción, que es que yo doy un financiamiento para una persona que tiene su lote propio y que quiere construir su casa encima de ese lote. Entonces existen soluciones desde Banprovi y también el gobierno a través de Convivienda está dando bonos para ese tipo de viviendas también. Al fin y al cabo al gobierno lo que le interesa es que haya construcción y que genere un poco de movimiento, así que si viene desde un desarrollador o si viene de una persona que está construyendo el mismo, ambos apoyan. Lo que sí ocurre es que a la banca le parece más seguro comprar en un circuito cerrado o en una colonia específica porque siente un poco más de seguridad en tener su casa así que realmente en condiciones dispersas. Y sí mencionaba lo de las tarjetas de crédito porque, como bien lo dijo Gustavo, realmente eso sí se reguló y las tasas máximas ahorita están en 50%, que sigue siendo alto. Entonces sí a repetir un poco el tema de educación y siempre buscar las mejores opciones. Si tarjeta de crédito está al 50% y realmente yo necesito un préstamo, entonces hay préstamos de consumo que están al 22%. Con estas nuevas opciones podríamos hacer lo que sea deducible por planilla y que llegue a mejores tasas y que pueda ser incluso mejor. Y también don Freddy Castellanos mencionó algo sobre préstamos que otorgan. Hay empresas que dan préstamos sin ir a buscar central de riesgo y que se meten hasta más de la capacidad de pago del empleado. Estas empresas existen y existen en todos lados, son los prestamistas no regulados. Lo que ocurre es que ellos, al no hacer revisiones y dicen te doy el préstamo el día siguiente, solo que la tasa de interés es altísima. Y esa tasa de interés altísima es porque como hay gente que no tiene la capacidad de pago para realmente hacerle frente a lo que le prestaron, ellos el riesgo que se llevan por prestar sin estar analizando mucho, lo compensan cargando más a la tasa de interés. Pero insisto, o sea, esto es el problema de realmente buscar soluciones de corto plazo que no tengan en cuenta el costo financiero que eso va a tener para la persona. O sea, hay formas más formales de endeudarse con la banca a menores tasas que con los prestamistas no regulados, que pueden resolver un problema ahorita, pero que luego me van a repercutir en el costo financiero que eso me trae. Sí, me preguntan, ¿se podrá incluir deudas por servicios públicos o privados como internet y televisión por cable? Por ahora el anteproyecto de ley de alguna manera tiene el espacio para que las instituciones del sistema financiero puedan incluirse. Quizá tal vez no hemos visto así desde ese punto de vista como lo plantea el televidente, que puede ser una alternativa a considerar muy positiva en este anteproyecto de ley. ¿De dónde surge la idea de este marco jurídico? Esto es algo que viene del año 2013, de hecho, ¿no? Ya habían varias iniciativas. El año anterior también se estuvo trabajando con esto y como lo decía el viceministro Villalobos, esto es producto también de diversos estudios que se han hecho y que demuestran de que la población hondureña está altamente endeudada. Entonces lo que se busca con ello es darle soluciones. En cuanto al marco jurídico como tal, sí, se toma como referencia lo que ya se había hecho en años anteriores y se está tratando de ampliar un poco más, buscar también mecanismos que faciliten en realidad la implementación de la ley, que es lo que no había ocurrido con anterioridad. ¿Qué ambiente está en la banca privada con respecto a la ley? La banca privada está optimista, como le decía. De hecho, hasta se están implementando nuevos productos financieros como este tema de poder consolidar deudas y al mismo tiempo de que esa deuda que ya se tenía por temas de consumo
poderla ver o pegarla con un beneficio de préstamos de vivienda. También el tema o lo que busca la banca es en todo sentido, es poder garantizar y volver bancable, incluso que ese es el beneficio mayor, volver bancable a aquellos trabajadores que se encuentran entre 1 y 2 salarios mínimos, que por el tema de la falta de garantías que tienen, lo que no tienen o no pueden acceder a préstamos en este momento. Entonces eso es lo que está buscando también la banca y está comprometida, está ayudando, ha colaborado, incluso han habido reuniones con la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias y ellos son los que han también dado iniciativas en relación con este proyecto. Voy con don René Erazo a la colonia San Ángel y luego don Raúl Cáceres de aquí de Tegucigalpa. Don René, buenos días. Buenos días, licenciado Raúl. ¿Lo estamos escuchando? Sí, bueno, licenciado Raúl, muchas gracias. Mire, muy importante, ¿verdad?, para la clase trabajadora escuchar que se está pensando en algunos mecanismos que puedan generar alivio al alto endeudamiento, ¿verdad? Yo creo que es una buena iniciativa, pero fíjese que yo quisiera llamar la atención tanto del viceministro de Trabajo como del señor Benjamín Vázquez, representante de la CGT, para que ellos también consideren lo que está sucediendo con los excedentes del RAP, porque esa es una forma también en la que podrían ayudar, porque fíjese que uno de trabajador está desempleado 8 meses, 10 meses, esperando que llegue la fecha para que le devuelvan sus excedentes, pero de repente logró conseguir un trabajito por ahí y cuando ya llegó la fecha de devolución de los excedentes, le dicen a uno que no, que ya no se los pueden devolver porque ya está trabajando. Y en esos 8 y 10 meses, el endeudamiento que uno adquirió para poder subsistir sin trabajo fue enorme, ¿verdad? Entonces uno es cierto que consiguió un trabajito donde gana 12,000 lempiras, pero al momento de conseguir un trabajo está altamente endeudado. Y esos excedentes del RAP podrían servir para que uno solvente también sus deudas, pero cuando ya lo va a reclamar al RAP le dicen no, porque usted ya aparece aquí nuevamente afiliado al Seguro Social que está trabajando. Entonces también que consideren eso en la Junta Directiva del RAP, ahí, Benjamín, usted como representante de los trabajadores, esas son formas en las que pueden ayudarnos también a nosotros los obreros, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias a usted. Ya va a contestar los invitados. Don Raúl Cáceres, buenos días, don Raúl. Buenos días. Un saludo en cabina ahí a los que están ahí en la entrevista. Un saludo a don Freddy Gómez, presidente de Landet. Me parece muy buena la intervención del presidente de Landet y quiero hacer una consulta, ¿no? Aparte de los beneficios que están en este plan de alivio de la deuda, ¿qué otros beneficios que tiene la asociación planteados para los empleados públicos de Honduras? Bien, se interrumpió la comunicación. ¿Respuestas? Primero, yo no soy representante del RAP, de la CGT ante el RAP. El representante es Daniel y el otro compañero Felipe Ramírez. Pero anteriormente, antes de que entrara a administrar lo que es el sector laboral, en el RAP se daban los beneficios del RAP hasta un año después de cesar en su trabajo. Ahora son 6 meses. Entonces, si él tenía 6 meses ya de no laborar, de hecho, que hubiese ido al RAP, le habían devuelto sus ahorros y no hay ningún tipo de problema, también su excedente, porque los excedentes es novedoso, más bien en el RAP. Anteriormente no se daban excedentes y ahora siempre se dan los excedentes para que hay gente que no labora. Ahora, si yo, como trabajador, empiezo a trabajar allá, recordemos que el seguro deduce lo que es la parte de cuota y se dan cuenta ahí de que está trabajando, pero vamos a plantear este tipo de situación, nada más que esto es política de lo que es el RAP y también tienen sus leyes que manejan este tipo de política. Creemos de que estas cosas son cosas que la dirección, o sea, la gerencia y la junta directiva del RAP manejan lo que es este tipo de política y creo que es beneficio para el trabajador, porque nosotros como trabajadores siempre pensamos que vamos a obtener aquel dinero y que lo gastamos antes de recibirlo y ese es el problema que tenemos siempre. Yo considero que en este caso el presidente que nos habló es bueno más que todo que se acerque allá y maneje lo que es el tipo de situación que están dando. Y estos son varias situaciones que dan a veces así. Lo que pasa es que nosotros pensamos que
allí, como nosotros pensemos, la situación no. Allí es más que todo una ley que tiene un reglamento y que también trabajan conforme a la ley y que tenemos que apegarnos a ellas. Don Gustavo, ¿el COEP está ya en concordancia completa con lo que es el gobierno para esta ley? Bueno, estamos de acuerdo en el proyecto, ¿no? Estamos de acuerdo en la iniciativa y lo que incluso el día de hoy vamos a sostener ya una reunión en la jornada de la tarde para poder definir ya los últimos aspectos en relación con la ley. Lo que estamos buscando es eso, es poder dar los beneficios en el sentido de los cuales hemos conversado el día de hoy en este foro. La idea nos parece muy buena y el tema aquí es únicamente buscar esas garantías para que efectivamente sea aplicable la ley. Voy a ir a Choloma ahora, don Javier Ponce y luego Rosa Castro aquí en Tegucigalpa. Don Javier, allá en Choloma, buenos días. Don Javier. Ajá. Edgar, si me indicas, por favor. Bien, entonces Rosa Castro aquí en Tegucigalpa. Rosa. Buenos días. Disculpe, voy a ser breve y quiero ver si nos clarifican los señores que están ahí. Las personas de la tercera edad que ya no tenemos chance en las instituciones bancarias, ¿verdad? Ya no nos dan préstamos. Y también que estamos por contrato, pero ya tenemos tal vez más de 3 años de estar por contrato. Queremos saber si podemos optar a ese beneficio. Muchas gracias y que tengan buen día. Buen día a usted también, Rosa. Se va. Ajá. Creo que el sistema financiero nacional tiene sus políticas definidas en las cuales ya delimitan la edad de una persona a otorgarle un financiamiento. Ahora, esta preocupación que nos ha planteado doña Rosa hoy nos hace reflexionar y nos hace analizar qué tipo de solución le podemos dar a un ciudadano que esté comprendido en estas edades. Nosotros tendríamos que someterlo a discusión en nuestros equipos para determinar la mejor decisión que le beneficie no solamente a doña Rosa, sino también a la cantidad de hondureños que están en este tipo de edad. Tomamos nota y es un tema que podemos analizar. Lo que se queda es bueno, y también lo mencionó doña Rosa, la gente que está temporalmente por contratos y que ya tiene 1 año, 2 años, 3 años, hasta 10 años, 12 años, hasta 20 años de trabajar en una institución, no solo del Estado, sino que también de la empresa privada. Habría que contemplar también esto, porque quedamos de ver otros casos, y más que todo para ver cómo se beneficiaba, porque un trabajador, un joven trabajador que tenga nada más 10 años de trabajar por contrato en una institución del Estado, que tenga acceso también a este tipo de beneficios como tal. Don Franklin Bardales, en el barrio abajo, en el centro de la capital de Honduras. Buenos días, don Franklin. Muy buenos días, Raúl Valladares, y a los panelistas ahí en el famoso foro Canal 11. Primero que nada, pues felicitar al gobierno de la República y al presidente Juan Orlando Hernández por estas iniciativas que tiene para con los trabajadores públicos del país y de la empresa privada. Pero yo quiero hacerle la pregunta al presidente de la Asociación Nacional de Empleados Públicos de Honduras, don Freddy Gómez. Además de estos beneficios que nos otorga el presidente y el gobierno de la República con este proyecto de ley, ¿qué más o qué otros beneficios tienen los empleados públicos que están apegados a la Asociación Nacional de Empleados Públicos de Honduras? Muy buenos días, Raúl, y a los panelistas. Gracias. Buenos días. Gracias a usted. Don Freddy. Bueno, quisiera compartir, creo que 2 personas han hecho esta misma pregunta, en el sentido de la preocupación nuestra antes y el apoyo que hoy estamos dando está basado más que todo en repito, en la realidad de los empleados públicos, ¿verdad? Y en el ambiente privado. Nosotros sabemos muy bien que el gobierno no tiene capacidades para afrontar capacitaciones, por ejemplo, a los servidores públicos. Nosotros como Asociación de Empleados Públicos
estamos buscando convenios con las empresas privadas, con las universidades, con institutos, a raíz de que nuestros compañeros empleados puedan tener acceso a estar más capacitados, a colaborar con el gobierno, en que los empleados públicos estén en el puesto que tienen que estar, desarrollar sus funciones como tal. Y en este momento me llama la atención la intervención del compañero representante, en este caso de la empresa privada, de la banca. Nosotros estamos buscando, don Raúl y compañeros, un acercamiento, le decía en el intervalo de la pausa, que usted se va a encontrar en las diferentes secretarías de Estado, los mercaderes, incluso hasta los mismos empleados, usted ve que venden queso, venden frijoles, dan ropa fiada, le prestan al mismo empleado. Entonces nosotros en este momento estamos, como Asociación de Empleados Públicos, preparando una iniciativa que consiste en hacer convenios en que los empleados públicos puedan tener acceso a un programa que hemos denominado nosotros el GIA. ¿En qué consiste esto? Que en lugar de que el empleado vaya a sacar un préstamo a los prestamistas, que lo manejemos a través de la empresa privada, un 20% de su salario y que sea deducido por planillas. Y esto sería directamente para consumo, por ejemplo, en ferretería, en medicina, ¿cómo se llama?, en alimentación. ¿Por qué? Porque un empleado se endeuda en este momento con 2.000, 3.000 lempiras y al fin de mes sale pagando 5.000 lempiras. Y esto que nosotros estamos planteando, lo estamos planteando a cero interés. Buscar un convenio con farmacias, con gasolineras, con ferreterías, a manera de poder facilitarle a nuestros compañeros empleados. Nosotros no desconocemos, ¿verdad? Y alguien ahí decía que por qué se permiten que el empleado se endeude tanto. No, es que desgraciadamente, como el desorden que ha habido y la misma necesidad del empleado permite que vayamos a, si es posible, como dicen en el albur popular, hasta empeñarle el alma al diablo. Pues el asunto del empleado es ver cómo resuelve. O sea, vean, los que están aquí, los que son empleados públicos, saben que no es fácil para el empleado público enfrentar el diario vivir. Vea, ahorita muchos empleados públicos ya vendieron su 14avo, porque tenían que irse allá a transportarse al pueblo con la familia en Semana Santa. Ya su 14avo ya solo está esperando que el gobierno haga efectivo el pago y al siguiente día está vendiendo el aguinaldo. No es broma, mucha gente está viendo cómo saca el televisor de vuelta. Es correcto, para irlo a empeñar. No, es que lo empeñó para ir al feriado de Semana Santa. Está viendo cómo lo saca, pero es cierto lo que dice el 14º. Voy a Choloma, don Javier Ponce, y luego don Mario Acosta desde La Popular. Don Javier, buenos días. Sí, muy buenos días ahí en el foro. Tengo, mejor dicho, ¿verdad?, las grandes ganas de decirles lo siguiente, ¿verdad? Yo soy una persona que trabajo en la empresa privada y tengo mi casa de 32 metros aproximadamente. Estoy pagando en el banco lo que son 357.000 lempiras en un crédito de sale a 1 millón y pico. Ok, yo ahí estoy pagando 4.600 aproximadamente al mes, más los gastos públicos, ¿verdad? Lo que estoy pagando ahí, únicamente cuando yo voy a pagar el recibo me aparece que estoy pagando como 3.000 o si es posible creo que un poquito más, solamente de intereses, solamente lo que es interés. Y al capital me caen unos 400 lempiras. ¿Cuándo voy a salir de esa deuda, Dios mío? Entonces, en realidad, si la gente del gobierno quiere ayudar al empleado, bájele el interés a la banca, bájele. O sea, en quitarle el dinero por planilla, el único beneficiario es el banco, ¿verdad? Al uno obtener un crédito para una casa, a un banco, el único beneficiario es el banco, porque si uno deja de pagar, le quitan la casa. ¿Quién es el que sigue ganando? Es el banco. El banco siempre gana, uno nunca gana. Uno de pobre nunca gana.
¿verdad? La otra, con los créditos de la gente, bueno, la mayoría de la gente saca créditos porque no puede comprar de un solo las cosas, ¿verdad? Entonces volvemos de nuevo al interés. Bájenle un poquito al interés para que la gente tenga acceso a las cositas, las poquitas cosas que uno puede tener, pues, ¿verdad? Porque, bueno, por ejemplo, yo me compro mi televisor porque yo no puedo agarrar 7,000 pesos de un solo y irlos a pagar porque no tengo capacidad, ¿verdad? Muchas gracias, les agradezco mucho. Gracias a don Javier Ponce de Choloma. Voy ahora con don Mario Acosta, La Popular. Don Mario, buenos días. Don Mario. Buenos días. Lo escuchamos, don Mario. Don Mario, agarra el teléfono, no escucha el televisor, sino el teléfono. Adelante, don Mario. Correcto, sí, buenos días. Yo quiero saludarle por el canal. Aló, aquí estoy con el teléfono. Por eso, adelante, lo estamos escuchando. ¿Cuál es su opinión? Aquí estoy, aló, buenos días. Sí, ¿cuál es su opinión? Aló. ¿Cuál es su opinión, don Mario? Sí, aquí estamos, solo saludar al panel y decirle que aquí lo que está fregando el país son los intereses que tienen los bancos, compañeros. Bien, gracias. Una pausa. Alguien me pregunta cuál es la posición del presidente Hernández. Esta es la posición del presidente Hernández sobre esto que es la ley de alivio de deuda de los trabajadores. Pueblo hondureño. El 40% de los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado, tienen su salario comprometido por un valor entre el 60 y hasta el 100%. Eso es angustiante, desesperante. Por eso hemos trabajado un esquema de consolidación de deuda que, entre otros beneficios, traerá lo siguiente: consolidar todas las deudas que una persona tiene, que un trabajador tiene, trasladarlas en una sola a más largo plazo y con menores tasas de interés. Lo haríamos a través de autorizar a todas las entidades del sistema financiero, llámense cooperativas, bancos, financieras, institutos de previsión como INJUPEN, IPM, INPREMA, entre otros. Esta medida va a permitir liberar hasta el equivalente al 20% del salario de una persona que ahora ya lo va a poder utilizar en sus necesidades del día a día. De igual manera, esta consolidación nos va a permitir que muchos de los trabajadores de Honduras puedan tener acceso a financiamiento para su vivienda, cosa que no ha sido fácil. Me gustaría pedirles sus opiniones para poder enriquecer este debate y poder lograr que, al pedirle al Congreso Nacional nos apruebe esta ley, podamos ir con algo que realmente impacte, alivie, ayude a los trabajadores de Honduras. Saludos a todos. Bien, continuamos. Don Benjamín Vázquez de la Central General de Trabajadores, don Freddy Gómez de la ANDEP. ¿Confían en esto ustedes, los obreros, los trabajadores? Nosotros, después de haber discutido el tema de lo que es la ley de alivio a la deuda, en ese sí, como representantes, confiamos en que más que todo esta ley se haga realidad y que esta ley venga a prestar un tipo de beneficio al trabajador que se encuentra endeudado y también a los demás trabajadores que tienen la posibilidad de accesar a un tipo de préstamo, a un tipo de consolidación de deuda. Creemos de que esto es un beneficio y que habría que ejecutarlo. Nosotros como sector laboral vamos a estar siempre a la expectativa, participando dentro de ello para que se haga una realidad. Ya recordemos que la población está bien clara y que la población está esperando más que todo este tipo de beneficios. Miren, nosotros sí vamos a decir que sí compartimos. ¿Por qué? Porque el propósito de la ley no tiene más objetivo que el de propiciar que las personas afiliadas a los institutos de previsión tengamos pues más facilidades para acceder a los fondos de nuestras aportaciones
a través de los préstamos para viviendas, de educación, de salud, la consolidación de deudas. Esto para nosotros, créanme que ojalá y que podamos llegar a un feliz término de poder consensuar, y sabemos que está aquí muy involucrada la parte del gobierno, también como la empresa privada. Sabemos nosotros que es algo que va a venir a beneficiar, y tenemos bien claro cuál es el objetivo de la ley, ¿verdad? Que no es más que el venir a aliviar y el hacer un ordenamiento en la parte educativa crediticia a la que nosotros los empleados públicos, repito, producto de nuestras necesidades, hemos caído en algo que de repente no es nuestra voluntad, pero que sí se volvió una necesidad. Sí, voy a Santa Lucía ahora. Rosa Valladares. Rosa, buenos días. Sí, muy buenos días, don Raúl. Felicitarlo por este programa de este día. Felicitar, un saludo a todos los panelistas. Una consulta, ¿han considerado en esta ley las personas que tenemos algún problema con INJUPEN en cuanto al reintegro? Hay muchas personas que estamos fuera del sistema de INJUPEN, del reintegro, porque quizás nuestro salario no nos da para reintegrar. Bueno, hemos retirado nuestras aportaciones en un tiempo, y los intereses para reintegro son bastante altos, y eso nos viene a sumar una cuota bastante alta. Entonces, la pregunta es si se ha considerado en este esquema, en esta nueva ley, que podamos reintegrar nuestras aportaciones en base a una consolidación de deuda y que nos absorba también la deuda bancaria. Gracias, Rosa. Mire, lo que la compañera está diciendo, ¿verdad?, es una realidad. Mire qué pasa, las diferencias que hay entre los institutos de privados a lo que es el INJUPEN. Pasa de que, ejemplo, yo salgo hoy del gobierno por la misma situación, ¿verdad?, económica. Dentro de 3, 4 meses yo retiré mis aportaciones de 5 o 10 años. Hay gente que en este momento de repente tiene un espacio abierto para poder entrar dentro de la administración pública, pero tiene la limitante que antes de entrar, nuevamente de reincorporarse, tiene que reintegrar el dinero de sus aportaciones. O sea, si ayer retiró 100,000 lempiras de aportaciones, hoy tiene ese problema. Entonces volvemos a lo mismo. Usted se va a las afueras de INJUPEN y usted se va a encontrar ahí con 4 o 5 personas que le dicen a usted: yo le presto el dinero, no hay problema, porque después usted hace un refinanciamiento o saca un préstamo automático ahí en el INJUPEN. Entonces, sí creo yo que debería de considerarse también esta parte, porque se vuelve también un problema para nosotros. O sea, la situación, si a alguien lo despiden hoy y 2 o 3 meses tiene un apuro, lo que hace es, lo más práctico que tiene es ir a retirar sus aportaciones de INJUPEN, pero al reincorporarse nuevamente al sistema, requisito para reincorporarse debe ser que reincorporar esos fondos al instituto. Entonces yo creo que deberíamos de considerar ahí, señor ministro, también este tipo de aporte, ¿verdad? Porque si vamos a incluir ¿cómo se llama? No selectivo, sino hacerlo en una manera general y global. ¿Ves de qué manera? Nosotros también vamos a estar vigilantes como representantes de los empleados públicos de que estas cosas también sean inclusivas todo en este tipo de aspectos. Sí, la preocupación que tiene doña Rosa Valladares es válida. Nosotros consideramos que el INJUPEN tiene sus propios mecanismos para poder desarrollar una nueva reintegración de los empleados públicos al sistema. Existen algunos protocolos a seguir, pero eso no significa que no podamos analizar la propuesta que nos ha planteado, la preocupación que nos ha planteado doña Rosa Valladares, que de alguna manera nos permite analizar la situación a ver qué alternativas se puede encontrar. Sí, ¿cuáles son los mecanismos de alivio de deuda que se piensa aplicar? Es importante esta pregunta, Raúl, porque no debe quedar en la población la idea de que este mecanismo de consolidación de deuda va dirigido solo a vivienda. Vivienda es una parte de todo el esquema, pero también esta consolidación de deuda
va dirigido a otros tipos de financiamientos que usted como trabajador haya adquirido en un tiempo pasado y que de alguna manera usted quiere consolidar, y puede hacer que sean deudas de consumo, deudas de vivienda, deudas de alguna manera, algunos tienen emprendimientos hasta de MIPYMES, ¿verdad? Que de alguna manera se podían considerar acá. Estos beneficios son ampliados y de alguna manera busca que el trabajador tenga el alivio necesario para que pueda tener al menos un porcentaje de su ingreso que sea digno para poder sobrevivir la carga o llevar sobre la carga de su hogar en materia de alimentos o subsistencia. ¿Cómo se va a negociar con los bancos y las casas comerciales? Va a haber ciertos compromisos determinados con el sistema financiero nacional que va a permitir generar algún tipo de convenios entre el sistema financiero con la empresa privada para el esquema de deducción por planilla, y de alguna manera también van a haber algunos mecanismos de soporte para que el trabajador pueda justificar ante el sistema financiero nacional cualquier deuda que tenga, ya sea con las instituciones que están supervisadas y no supervisadas, llamemos aquellas casas comerciales, o inclusive aquel trabajador que puede tener alguna deuda con el agiotista o con aquella persona que no lo tenemos dentro del radar. De alguna manera eso se documenta para que pueda servir de soporte y que la institución financiera pueda otorgar un financiamiento para consolidar sus deudas. Bien, nos vamos. Conclusiones, don Rafael Ruiz, representante de Banprovi. Pues que esperamos que la población al ver este tema sienta un poco de emoción, pues de interés en incorporarse, y que desde gobierno, sector privado y sector trabajador se está trabajando para llevar una propuesta consensuada para resolver un tema que es de bastante interés para la población hondureña. ¿Hay fondos en Banprovi? Para este tema no, pero para vivienda obviamente sí vamos a seguir apoyando. Bien, le agradezco a don Rafael su comparecencia esta mañana. Don Freddy Gómez, como representante del ANDED, ¿qué le dice a los trabajadores del sector público? Bueno, decirle a nuestros compañeros y compañeras empleados públicos que como asociación estaremos nosotros pendientes en darle seguimiento a esto, y pueden visitar nuestra página en Facebook, anded.hn, donde nosotros tendremos como asociación enlaces dentro de las instituciones, y estaremos también en contacto permanente para brindar asesoría y apoyo a todos nuestros compañeros. De manera que gracias a ustedes por habernos invitado, y estamos a las órdenes para cualquier instancia. Gracias, don Freddy Gómez, del ANDED, de la Central General de Trabajadores, don Benjamín Vázquez. Conclusiones. Antes quiero que me permita invitar a la Caja Trabajadora este 1 de mayo y también al pueblo hondureño para que nos acompañen en la ¿Qué tienen marcha previsto para el 1 de mayo? Tenemos previsto la manifestación empezando desde la Granja hasta el Parque Central, y llevamos un documento unificado, tanto la CGT, la GTH, la CUT y el Frente, que estamos trabajando en ello. Hoy estamos en una reunión y queremos que, bueno, invitarles para que nos acompañen a esta marcha del 1 de mayo, Día del Trabajador. Nosotros queremos, ¿Su conclusión del tema? Sí, queremos decirles al pueblo hondureño y a la clase trabajadora que si nos hemos sumado a aprobar lo que es esta ley, esta iniciativa de ley en el CES, es porque creemos más que todo que desarrollando o ejecutando este contenido de esta ley, el trabajador se va a beneficiar mucho más de lo que piensa. Siempre hay gente que empieza a poner en contra de la ley, pero creo que esta ley es una ley que tiene buen contenido, lo hemos leído muy bien y creemos de que va a favorecer a la clase trabajadora. Gracias, Raúl, por invitarnos a este foro. Mucho gusto, un placer. Gracias a usted. ¿Qué me dice don Gustavo Solórzano como representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada? Gracias. Y bueno, efectivamente, la conclusión grande aquí debe ser de que tenemos un problema, que es el alto endeudamiento que tiene la clase trabajadora hondureña, y lo que busca la ley, como su nombre lo indica, es generar un alivio, poder reducir, pero nuevamente es para poder solventar la problemática que tienen hoy, pero no generar un problema para mañana con nuevos endeudamientos. Así que esperamos que la ley pueda ser aplicada de manera eficaz una vez que sea aprobada por el Congreso Nacional. Y vamos a estar también Perdone que lo interrumpa, aquí tenía anotado, esto no es pan para hoy
y hambre para mañana, como suele cuestionarse en algunas situaciones. Así es, no debe de ser así, ¿no? Porque muchas veces lo que se busca a través, que se puede buscar más bien este mecanismo para continuar con esa cultura de endeudamiento que tenemos los ciudadanos hondureños. Entonces, no debemos de verlo así, sino que debemos de verlo como una herramienta y una oportunidad para solventar la problemática financiera que tienen los hogares hondureños. Gracias. Bien, se ha gustado. La verdad. Bien, cerramos con el señor viceministro Olvin Villalobos. Viceministro. Muchas gracias, Raúl. Invitar a la clase trabajadora del sector público y privada que se beneficien con estas iniciativas que no solo es impulsada por medio del presidente Hernández, sino que lo hacemos en concurso con el sector de la empresa privada y el sector trabajador bajo un esquema tripartito. Esto nos compromete a la Secretaría del Trabajo a brindarle el seguimiento oportuno y hacer trabajo en equipo con las demás instancias de gobierno para que esto sea una realidad. Hoy le estamos apostando a una idea que de alguna manera va a generar beneficio real en la población trabajadora, y eso es a lo cual nosotros le apostamos desde la perspectiva de gobierno. Y muy contentos, Raúl, por darnos este espacio para poder conversar con la población hondureña sobre este beneficio. Una cosa finalmente, señor viceministro, los acercamientos con el Congreso, ¿cómo están? Hay conversaciones con las diferentes bancadas del Congreso Nacional. Hay algunos diputados que de alguna manera están muy interesados, y diputados no solo afines al partido de gobierno, sino que están muy interesados en esta propuesta, consideran que sí genera beneficio y que este beneficio de alguna manera necesita el concurso de todos para poder llegarlo hacia un feliz término. Gracias, señor viceministro Olvin Villalobos. Gracias a todos por su comparecencia esta mañana, a ustedes por habernos permitido ingresar a sus hogares. Les deseo una muy buena semana. Sin duda este tema vamos a darle mucho seguimiento. Ley de alivio de deuda a los trabajadores genera esperanza para muchos compatriotas que tienen deudas y que van a poderlas consolidar en una sola y tener el apoyo tanto del gobierno. Aquí la empresa privada a través de don Gustavo Solórzano ha hablado de que hay una buena expectativa también, y lo mismo en la banca privada. Que estén bien, feliz lunes, siga con nosotros aquí en Canal 11.